Listo. Entonces, vamos a, ya tenemos lista lo que es lo que es la clase del BIM y tenemos la conexión, sabemos que la conexión está funcionando. Para que la base vaya funcionando, entonces debemos iniciar el servidor local, debemos iniciar Apache y vamos a abrir también MySQL para que conecte al puerto 3306 que hayamos ayer configurado, que está configurado acá y que llamamos desde la base. Entonces, ya nos queda listo esta parte. Lo que vamos a hacer entonces en este momento ya es generar los métodos. Vamos a generar los métodos en dos partes. La primera es que vamos a generar los métodos en el service y vamos a generar los métodos en el DAO. Entonces vamos a crear otra clase y esta la vamos a llamar libro service. Libro service. Y de una vamos a crear otra clase que vamos a llamar libro DAO. El DAO es el acrónimo de Data Access Object. Él nos va a generar los accesos a los datos. Ya cuando uno utiliza, por ejemplo, Spring Boot y utiliza y construye ya desde esta parte del framework, entonces ya uno utiliza, y para web, uno utiliza un Data Transfer Object. ¿Qué hace el Data Transfer Object como el DAO? Ellos lo que preparan son las estructuras de datos o los datos que vamos a mandar a la base de datos. El DTO, en el caso de Spring y Web, lo que hace es que genera un JSON con la información que vamos a mandar hacia la base de datos o que traemos de la base de datos y la genera en un JSON. Y es lo que va a colocar en los endpoints. Nosotros acá vamos a generar unas estructuras también, que es lo que va a mandar a la base de datos preparada en estamentos. Es decir, ahí es donde van a ir los inserts, o donde vamos a tener los selects, o donde vamos a hacer los updates, o donde vamos a indicar cuál va a ser el dato que vamos a borrar con el delete. Todo esto va a suceder y pues también va a ser el llamado a la conexión, es el que va a aperturar la base de datos y cuando hace la apertura de la base de datos, hace un prepare statement y de acuerdo al prepare statement manda la información. No, porque la vamos a guardar directamente desde el DAO. O sea, esa escritura la vamos a hacer desde el DAO. Entonces, no vamos a utilizar una misma, digamos que vamos a utilizar una misma función, simplemente que vamos a estar apuntando un dato a una parte, ese dato escribe y luego traemos el dato. Vamos a ver cómo nos sale. Pero sería así, o tendríamos una función adicional, pues, que escriba primero eso y después generamos el otro. Entonces, sí, vamos al libro service y en libro service vamos a empezar a generar lo que van a ser los métodos que vamos a usar. Vamos a usar, en este caso, vamos a empezar a traer el escáner, ¿cierto? El escáner porque vamos a traer datos directamente desde desde teclado. Pues no necesitas hacerlo desde allá. Cuando él no se te genera acá, te paras aquí al lado y le das al Enter y él automáticamente debería importar.
Sí, si no, él cuando le coloca new se crea. Si no, al enter, y si no, ya la última opción sería pues un import. Cuando hay que utilizar un import es porque no, algo quedó mal por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear estas clases, esos métodos los vamos a crear estáticos. ¿Por qué los vamos a crear estáticos? Porque vamos a buscar que el método nos genere, eh, lo podamos llamar desde cualquier parte del código sin tener tantos problemas. Entonces, vamos a crear un método que es el public static void. Este método va a ser vacío y este método se va a llamar crear libro. Este método se llama crear libro y básicamente acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero, vamos a tener otro método public static void y vamos a tener por acá crear categoría. Vamos a tener uno de crear categoría porque necesitamos llenar primero el dato de la categoría, tener las categorías allí. Entonces, crear categoría, vamos a decirle, vamos a hacer un print y vamos a decirle ingrese el nombre de la categoría. No voy a pedir el ID porque el ID es que es autoincremental, correcto. Entonces ahí pues no tengo que pedir el nombre de la categoría, entonces no tengo tanto lío. Entonces aquí en el nombre de la categoría voy a decirle que nos genere una de tipo string. Vamos a decirle que sea string y se va a llamar nombre, poner aquí nombre categoría que va a ser igual a sc.slime, guardo mi categoría. Me está diciendo que tengo yo acá, que ese no está instanciado. Bueno, necesito, como es estático, me toca decirle a Scanner que sea estático también. Porque yo no puedo tener un método no estático en un medio estático. Si el método es estático, pues todo lo que llega ahí, incluido las variables, tienen que ser estáticas. ¿Listo? Entonces, ya tengo esta función crear categoría y la tengo ahí de una vez. Vámonos al DAO. Vámonos al DAO. Y de una vez en el DAO vamos a crear otro método public. Este método en el DAO lo vamos a llamar public void. Vamos a llamarlo de una vez. También lo vamos a llamar estático, public static void. Lo vamos a llamar crear categoría. Pero en este le vamos a poner DAO, crear categoría DAO, porque es muy similar al otro método. Entonces, para diferenciarlo, lo vamos a llamar crear categoría DAO. ¿Listo? En crear categoría DAO, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo que se conoce como una especie de inyección de dependencia. Esta inyección de dependencia es que vamos a llamar al libro, ¿sí? Vamos a llamar al libro y en el libro vamos a crear un objeto que se llame libro. Libro. Es lo que le vamos a pasar como argumento a esa función, a ese método, es un objeto. ¿Por qué le vamos a pasar como argumento un objeto? Porque necesito acceder al atributo categoría.
para que a través del atributo categoría yo pueda mandarle a la tabla el valor que reciba cuando yo capturo el dato categoría en el modelo, ¿sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Le vamos a decir que me abra, mejor dicho, vamos a ir acá donde tenemos el test conexión y este try connect que tenemos aquí, esto que tenemos acá que hicimos ayer, incluido la conexión. Yo sí me tengo que traer la conexión, sí, me tengo que traer la conexión. Voy a traer esta conexión que tengo acá, puedo copiarla y este valor, esto que tengo ahí, es lo que voy a usar aquí para abrir la conexión. Esto que vamos a hacer acá, en términos generales, puede ser una práctica susceptible de mejora, porque voy a abrir una instancia de la conexión por cada método. Eso tiene una solución. La solución se llama un factory. La arquitectura factory. Pero ahora no la voy a hacer. La voy a hacer para que ustedes vean que cada método abre una conexión. Pero esto se puede refactorizar después de este código y se puede refactorizar con un método factory. Pero ponernos a hacer el método factory nos va a tomar ahorita más tiempo y vamos a hacerla en la rápida. Pero después nos podemos dedicar y hacemos un factory. Les enseño a crear un factory, pero lo hacemos después. Listo, ahora vamos a utilizar el método, hacemos la conexión para que ustedes vean cómo cada llamado hace, cómo funciona cada uno. Entonces, vamos a hacer el llamado. Esto que se llama acá se llama un try con recursos porque estamos pasando dentro del try, estamos pasando una instancia o estamos instanciando el método, la clase connection con un objeto connect que está llamando de conexión, está llamando el método conexión que creamos en la tabla, en la clase conexión. Entonces, como ya estamos haciendo eso, todo eso está ocurriendo dentro del método. ¿Sí? Fíjense que todo está ocurriendo dentro del método. Entonces, ¿por qué es una mala práctica? Porque estamos instanciando dentro de la conexión. Lo que deberíamos de tener es una única instancia y lo que deberíamos de llamar únicamente eso. Pero realmente es sacar esto y pasarlo a otro. El resto queda igual. Lo único que deberíamos es de tener esto afuera y llamarlo dentro de un pool de conexiones y pasarlo aquí como si fuese otro objeto. Sería eso lo que habría que hacer en el factor. Realmente lo que hay que sacar es esto y pasarlo acá como otro objeto aquí. Pero listo, no importa. Vamos a sacarlo y después lo traemos. Vamos a dejarlo ahí y después lo traemos. ¿Qué vamos a hacer aquí dentro del try? Dentro del try vamos a generar un prepare statement. Prepare statement es una clase que es propia de SQL y se llama prepare statement. Miren aquí está. Prepare statement. Ese prepare statement vamos a generarle un objeto que lo vamos a llamar prepare statement PS y ese lo vamos a colocar en null. Prepare statement está preparándonos el estamento y dentro de este vamos a hacer un try. Ya este try es sencillo. Acá va a cerrar con un catch. Acostumbres a estos try catch. Esos try catch ya yo les decía que son manejos de errores. Aquí vamos a llamar una SQL session de tipo E. Vamos a generar aquí el objeto de tipo E. Y acá vamos a imprimir ese llamado a ese objeto de tipo E. ¿Cierto? Estamos ahí generando la SQL session. Ojo que como también tenemos un try por fuera, que es este otro, entonces ya este lo habíamos generado y este lo tenemos ahí preparándonos el statement del que habíamos llamado. Entonces no hay tanto lío acá. Entonces tenemos este otro try catch aquí un poquitico más afuera. Entonces hay dos try catch, por decirlo así.
Tenemos dos try catch, uno interno, mírenlo acá, termina acá, y uno externo, que es el que tiene el prepare statement. De afuera es la conexión, y el de adentro es el encargado de mandar la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro del try interno? Dentro del try interno vamos a preparar un string, que ese string es un query, y ese query es un insert. Entonces vamos a decirle insert into categoría. ¿Esta categoría qué es? La tabla, ¿cierto? Es la tabla. Y dentro de la tabla categoría, vamos a mandar el campo nombre, vamos a fijarnos en la base de datos. Mi libro debe, categoría tiene, nombre cat, se llama nombre cat, ¿cierto? Categoría tiene nombre cat, nombre-cat. Ahora que vamos a mandar nombre categoría, y en ese nombre categoría le vamos a decir que nos reciba unos values. Ustedes están mirando ahí, que están viendo la sentencia, ¿sí o no? Esta es la sentencia SQL. ¿Cómo vas? ¿Se generó algún error? Ok. ¿Y te pone un error rojo? No, no era ni siquiera el que era Sham, que ayer en clase se quedó, no sé, hizo una cosa rarísima y me tocó desinstalar. Te va a generar error con el puerto. Entonces te está sacando un error ahí. Se me tocó reiniciar. Hay que cambiar el puerto al que está saliendo. Se toma su ratico. ¿Por qué no lo haces en este equipo y vas siguiendo la clase en este equipo? Voy a copiar todo al menos aquí y luego lo paso allá. Listo. Listo. Entonces, aquí vamos a mandar, cuando nosotros vamos a mandar un valor, la manera de parametrizar el valor es colocándole un signo de interrogación, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos insert into categoría, en el campo nombre cat vamos a mandar el valor, y ahí tenemos el query. Ya hemos generado el query que va a guardar el nombre de la categoría. Sencillito, miren que no tiene tanto Levi. Entonces acá vamos a llamar el objeto prepare statement que habíamos generado ahorita, ¿cierto? Vamos a llamar el objeto prepare statement, y en ese prepare statement vamos a decirle, vamos a llamar al objeto conexión, al objeto connect. No, ese prepare statement, no lo vamos aquí, vamos a pasarle un parámetro, vamos a pasarle un de conexión. Realmente creería yo que ni siquiera es de conexión, tenemos que pasarle connect, este objeto connect que tenemos acá, y en este objeto connect le vamos a pasar el prepare statement que tenemos acá. Vamos a decirle que nos reciba como parámetro el prepare statement. Vamos a decirle recíbame como parámetro el prepare statement, y recíbame el string del SQL, y acá me va a recibir el query que acabamos de generar. Ya este connect es un objeto de la conexión, mírenlo acá arriba, y está recibiendo el prepare statement, y el prepare statement, ese prepare statement está recibiendo este query que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandarle a este query, vamos a mandarle lo que capturemos ¿en dónde? En el service, ¿sí o no? Entonces vamos a mandarle lo que capturemos en el service. Entonces vamos a decir, prepare statement punto, le vamos a decir set, ¿de qué tipo es el valor que estamos capturando? String, ¿cierto? Entonces vamos a decir, seteme un string,
sea que estoy capturando. ¿En dónde lo estoy capturando? Entonces lo estoy capturando en la posición 1 y me va a recibir de este libro que acabamos de instanciar, de este objeto libro. Va a decir, del libro me va a recibir lo que yo guarde en categoría. Le va a decir, obtenga la categoría. ¿Sí? Ahí viene el get. ¿Se acuerdan? Yo decía, llega un get, estamos recibiendo un get. Lo que yo reciba en categoría. Listo, muy bien. Como ya recibió lo de categoría, le voy a decir, cuando reciba lo de categoría, entonces hágame un execute. Me va a hacer un execute, pero el execute que va a hacer es un execute uday. Haga un execute uday. Ejecute lo que reciba, y si lo que recibió estuvo bien, entonces genéreme un registro exitoso o creación de categoría exitosa, que nos coloque creación de categoría exitosa. Si lo recibió y lo guardó bien, genéreme un. Sí, dígame que eso quedó bien. ¿Listo? Entonces ya aquí tenemos la conexión y lo que le vamos a mandar a la base de datos. Ahí quedó bien lo que le vamos a mandar a la base de datos. ¿Cómo vamos, muchachos, ahí? ¿Cómo te fue? No, ya vamos a hacer la entrada a la consola. Ah, sí, en el front. En el front, eso se recibe por endpoints. Eso con consola se utiliza algo que llaman los cores. Y los cores se conectan los endpoints. Eso genera unos endpoints. Entonces, el endpoint es una URL. Entonces, la URL del core apunta al endpoint, a este endpoint. Entonces, se unen y ya el dato se manda, pero se mandan por métodos post y get. Post y get. ¿Sí? Es HTTP, protocolo HTTP. Aquí no estamos haciendo protocolo HTTP, sino que estamos directamente en la consola. Pero aquí lo estamos aprendiendo a hacer por consola. Cuando veamos Spring Boot, ya se conecta. Aparte, inclusive que esto se le pueden hacer unos endpoints y no mandarlos por consola, sino mandarlos por Postman. Se le podría hacer unos endpoints y empezar a mandarlo por Postman. Pero eso lo podemos hacer después. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora por consola y luego lo hacemos. Vamos a mirar vamos a ver qué tenemos que hacer en crear categoría. Crear categoría nos toca hacer algo adicional, y es que en crear categoría vamos a instanciar, vamos a pasar aquí, vamos a pasar también libro. Vamos a mandarlo, vamos a inyectarle la dependencia del libro también. ¿Y qué vamos a hacer en esa inyección de dependencia? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasarle el objeto libro y vamos a llamar, en vez de hacer aquí un get categoría, ¿qué vamos a hacer aquí? Estamos en el servicio, vamos a hacer un set categoría, vamos a setear categoría, y ¿qué le vamos a pasar? ¿Qué valor le vamos a pasar? Nombre, categoría, ¿cierto? Nombre, categoría.
Entonces, como ya le estamos mandando el nombre categoría, necesitamos hacer aquí que el nombre categoría se encuentre con categoría. Entonces vamos a hacer lo siguiente también. Vamos a hacer un llamado a la clase libro dado. ¿Sí? Miren pues lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer un llamado a la clase libro dado. Y a la clase libro dado vamos a llamar el método crear categoría. Y en el método crear categoría le vamos a pasar el objeto libro. ¿Por qué hicimos eso? Ahí acabamos de hacer algo que se llama composición de clases. Es decir, estamos haciendo una inyección de dependencias donde le estamos diciendo, vea, este objeto que acaba de recibir categoría, ¿sí? Este valor de categoría, va a ser el objeto que libro dado está recibiendo aquí. Pero como este es un objeto que estoy creando en una parte de la memoria y el que tengo acá es otro objeto, necesito que este objeto y el objeto de allá hablen y se encuentren, ¿sí? Sean el mismo. ¿Y cómo lo logro? Llamo dentro de categoría, llamo libro dado, llamo el método y este parámetro que es el que está recibiendo este set, este objeto que es el que está recibiendo este set, es el mismo que ahora le estoy mandando a la función crear categoría que está en libro dado, ¿sí? Entonces cuando yo llamo aquí libro dado y le digo acá haga el get o téngalo, este ya es el mismo objeto. ¿Sí lo entendieron? Y al ser el mismo objeto, ya puedo capturar el dato de una, estoy comunicándolo, eso. Entonces, muchachos, si esto funciona y todo sale bien, vamos a hacer por acá vamos a hacer por aquí otra clase, vamos a llamarla new Java class y vamos a llamarla text, text libro, vamos a hacerla así, text libro, y vamos a testear que todo esté funcionando. Entonces vamos a decirle main, y en este main vamos a instanciar la clase libro service, va a ser igual a ls, le voy a poner el libro service, bueno, pongamos el libro service, es igual a libro service, instanciamos new libro service constructor y aquí voy a llamar libro service el método. ¿Qué método voy a llamar de libro service? Ah, bueno, necesito algo acá en libro service. Yo creo que el libro service necesito crearle una. No, no necesito crearle nada. Libro service, ¿por qué no me mandó a llamar? Ah, bueno, no necesito ni instanciarla, yo creo. Yo creo que no necesito instanciarla. No necesito instanciarla, simplemente como el método es estático, lo que hago es libro service de una vez y vamos a llamar el método. Claro, ahí está, crear categoría. Sí, 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 no tengo que llamar. El que sí voy a tener que crear un objeto va a ser del que sí va a tener que crear un objeto va a ser del libro. Entonces, libro, new, libro, y paso acá, libro. Y ese sí va a tener que crear un libro porque crear categoría recibe un objeto libro.
recibe un objeto libre. Listo. Entonces, ahora sí. Entonces, si esto funciona, vamos a darle run. Y él me va a decir, ingrese el nombre de la categoría. Entonces vamos a decirle categoría, no sé, informática. Informática. Vamos a crear la categoría informática. Le doy enviar, me dice conexión exitosa y me dice creación de la categoría exitosa. Quiere decir que si todo salió bien y yo actualizo esto, yo debo estar viendo informática. Vean ahí está. Ya tenemos una categoría. Ya estamos hablando, ya ahí está. Categoría 1, informática. Mira en la base de datos. Actualicé aquí arriba. Chum. Me paré en la tabla categoría y ahí está. ¿Cómo les fue? ¿Sí creo? Ahí mismo de una. Simplemente llame. Nuevamente ejecute. Y vamos a decirle categoría literatura latinoamericana. Literatura latinoamericana. Entra y me dice que tengo un dato truncado en la columna 1. Ya fue más, chica, nosotros no pusimos esa autoincremental. La categoría no fue autoincremental. No, hay que hacer la corrección de una, editar. Y vamos a decirle que el campo ID categoría no, pero de pronto a mí se me olvidó. Categoría. Sí, me salió truncado. Quiere decir que yo estructura. Ah, no, yo sí tengo auto y de autoincremental. Ah, no, el tamaño. Literatura latinoamericana 20. Ah, ¿eso qué quiere decir? Que me toca de subirle el tamaño al campo. Le voy a poner 100. Poner 100, eso fue lo que pasó. Listo, ya. Ya, con eso. Ve, me paré. Aquí, cambiar, no ve. Cambiar. Entonces eso fue lo que pasó. Entonces vamos a mirar acá. Literatura. Ese error que donde me dice que truncado, eso lo devuelve el exception. ¿Sí ves? Él no tumba, ese es el tema del exception. Él no tumba él no tumba el proceso, sino que lo que hace es que me devuelve un error, me dice dónde está el error para que yo lo pueda corregir. Entonces, latinoamericana. Listo, ya necesitamos un campo más grande, ya tenemos. Y ahí tengo ya las dos, literatura latinoamericana. Entonces, ahora vámonos a registrar libros. Vámonos a registrar libros. Vamos a crear, mejor dicho, vamos a crear el método del libro. Entonces, en el libro vamos a crear, ya tenemos acá, crear libro. Entonces ya ustedes se conocen la dinámica. La dinámica es la siguiente, vamos a decirle sort, el campo es autoincremental, entonces vamos a decirle acá, ingrese el nombre del libro.
Entonces vamos a decirle string, nombre libro, ¿cierto? Aquí creamos unas variables locales porque es donde capturamos los nombres. Va a ser igual a sc.neslime. Muy bien. Luego le vamos a decir south, ingrese el nombre del autor. Ingrese el nombre del autor. String, nombre, autor, igual a sc.neslime. Capturamos. Luego vamos a decirle south, ingrese el, ¿qué es lo que sigue después en la base de datos? Vamos a poner acá libro. Entonces tenemos ISBN. Ingrese el ISBN. Dos puntos. Listo. Entonces string. Y vamos a hacer la variable ISBN igual a sc.neslime. Luego viene la categoría, pero ojo con la categoría. South, vamos a decirle, aquí ser muy claros, ingrese el código de la categoría, no ingrese el nombre, el código, porque el código va a ser el índice, ¿listo? Este va a ser de tipo entero, id, categoría, id categoría igual sc.neslime y recibimos ese valor. Acá debemos resetear sc.neslime para que nos pueda dar el último espaciocito ahí. Ah, no, son 4. Ah, bueno, no necesitamos. Pero dejemos ese reseteo ahí de todas maneras. Listo. Ya yo tengo esto aquí. Entonces, así como hicimos en categoría, aquí arriba, lo que vamos a empezar a hacer ahorita es, aquí tenemos que generar el objeto libro, ¿cierto? Porque estamos haciendo una inyección de dependencias, estamos inyectando, todo esto es polimorfismo, estamos inyectando dependencias. Y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a empezar a setear todos los valores. Entonces vamos a decirle libro.set. Entonces empecemos a setear set nombre del libro y le pasamos la variable nombre del libro. Vamos a setear set libro.set autor y vamos a pasar nombre autor. Libro.set ISBN. Set ISBN y pasamos ISBN. Libro.set categoría. No, set necesitamos ID categoría. Pero necesitamos cambiarle. Necesitamos ir y cambiar allá en el libro. Vamos a tener que cambiar ese valor. Entonces vamos a hacerlo de una vez. El libro, en vez de ser string, vamos a pasarlo ahí y hacer los cambios que necesitamos. En categoría, en el libro, la clase libro, yo había pasado, aunque, podemos hacer un parseo. Un parseo para no generar todo este embolate. Vamos a parsearla.
Nos enfrentamos contra ese problema. Imaginen ustedes, están desarrollando en Global y pues, madre, la API les está mandando el valor en string. Y usted lo tiene que guardar en la base de datos como entero porque es la clave foránea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mandar ese valor parcial. Entonces, nos toca hacerlo de la siguiente manera. Pero, ¿dónde lo parcial? Yo lo estoy recibiendo acá. Uh-huh. ¿Cómo así? No, es que el set lo creamos hace rato. Acuerda que el set lo creamos con los set y los getters. Miren, ellos están creados hace rato. Lo estamos utilizando, sí. Sí. Aquí está el get. Pero yo quiero que no me vayan a perder de vista lo siguiente. Uy. Usted tiene acá en el centro la clase libro. El libro tiene un atributo que se llama categoría. Vamos a hacer ejemplo nada más en categoría. Tiene el atributo categoría y está privado. Aquí mismo se generó el método set categoría y se generó el get categoría. ¿Por qué se generó esto? Porque set categoría es privado. Este proceso en programación orientada a objetos se llama encapsulamiento. La programación orientada a objetos tiene tres cosas importantes que son herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Estos son conceptos que ustedes todavía no han visto, pero que no lo hayan visto no quiere decir que no pasen. Ya, les estoy explicando. Ya. Lo vas a ver a profundidad cuando estés viendo lo que va a hacer aquí. Pero es un tema fácil de entender. ¿Qué es el encapsulamiento? Existen tres modificadores de acceso en la programación orientada. Modificadores de acceso. ¿Qué significa? Que le dan acceso a valores de la variable o la función o en las clases. Existe el modificador público y esto hace que se pueda ver el valor del modificador, se va a acceder al valor. Existe el protect que permite que el valor va a ser accedido. Público se representa con un más, el protect con un bajo y el privé se representa con un menos. El privé hace que el elemento solamente sea visible entre la misma clase. El protect hace que sea visible entre clases que están en el mismo paquete, en el mismo package, o que sean elementos, que sean hijas. Y el primer y el público sí hace que sea visible todo el código. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es encapsular categorías. ¿Por qué encapsulamos categorías de los demás? Para que no sea posible su sobreescritura. Eso nos protege la calidad de lo que no encapsular. Eso protege la variable. ¿Por qué? Porque usted le va a mandar un valor, pero ese valor lo va a buscar por referencia, no lo va a buscar por paso valor. ¿Qué es paso valor? Que no va a modificar directamente. ¿Qué pasa cuando uno no tiene protegida la variable? Ustedes categoría. Y vos le mandas todos los datos a categoría. Entonces sobreescribo la variable. La categoría es igual a mi variable hackeada. Y de ahí acá yo pongo el control para darle valor a eso. Pues cuando yo estoy definiendo la sobrescriba, ¿cómo van a saber
cuál es el valor de la máquina y el control del paso de valores. Entonces, y esto es la variable como tal. Entonces, aquí está protegiendo. En cambio, si yo te doy a vos nada más la opción que me mandes por los diarios, vos sabes que se llaman categorías, pero yo le puedo poner cualquier. Acá nosotros normalmente le ponemos los mismos nombres, pero yo te puedo esconder el valor por acá y no pasa nada. Entonces, esto lo que hace es básicamente que en el service nosotros lo que estamos haciendo cuando mandamos en el service enviamos el valor y yo le guardo un valor acá. El que lo guardaba acá, como hicimos la composición, ¿cierto? Hicimos esto por allá que pusimos que el libro dado era igual, le pasé los textos, lo que yo les explicaba. Ya les estoy garantizando que lo que yo mande aquí viene aquí. ¿Sí? Entonces, como él queda como una especie de memoria guardado acá, queda realmente la memoria de la computadora acá, apuntando de la computadora aquí. Cuando yo voy a mandar a la base de datos, estoy en el libro dado, pues a mí que me toca decir el libro dado, que categoría hace este valor, yo lo guardo y lo voy a mandar a la base de datos. Pero cuando vaya a la no, el parceo nos toca hacerlo así. Nos toca hacerlo en. El parceo nos toca hacerlo así en DAO. Aquí lo podemos recibir stream, mandarlo stream. Lo llamamos stream y cuando lo vayamos a mandar a DAO lo parseamos. Pero podemos hacerlo de una vez, cambiémoslo de una vez acá. No, evitémonos, sí, evitémonos allá y más bien cambiemos aquí pues de uno. Entonces vamos a pasar esto aquí a int. Vamos a pasarlo aquí a int. Entonces tenemos que empezar a arreglar. Categoría, aquí lo tenemos que arreglar en int. Miren pues que tenemos que ir haciendo todo el arreglo en varias partes. Aquí lo tenemos que pasar a int. Y en los getter y setter, simplemente es decirle aquí también int y vamos a cambiarlo aquí int y ya, es todo lo que había que hacer. Bueno, seguimos teniendo otro problema relacionado. ¿Dónde está? Libro, get, categoría. No, sabe que no era cambiar eso. No. ¿Sabe que lo que nos tenemos que hacer es agregarle una adicional? Más rápido, tenemos que adicionarle una. Esa no, porque es que entonces no le estamos mandando el valor. Claro, no, esa ahí no la podemos hacer. De control Z, control Z, control Z aquí. Más fácil agregarle una que se llame ID. No, es más fácil agregarle una adicional. Pero lo que pasa es que, espere, pensemos de otra manera. Cuando le vamos a mandar el ID, cuando estamos creando el libro, necesitamos que él tome un ID del libro. ¿Cierto? No, es mejor tener una adicional. Entonces vamos a crear aquí otra de tipo private. Vamos a crearle ID.
vamos a crearle entero y vamos a decirle ID categoría. Listo. Vamos a pasarle acá ID categoría. ¿La podemos pasar por el constructor? Sí, puede ser. ¿Por qué me está generando este problema relacionado? ¿Qué pasó aquí? Libro, new libro, crear categoría. ¿Por qué me estará generando este problema? ¿Será que me está diciendo que lo cree en el constructor? ¿Será que me quedó faltando por ahí qué? ¿O sea, les sale ese error? No. Ahí sí, el libro. Aquí. ID categoría. Listo. Vamos a generarlo en el constructor de una vez. Está pidiendo, entonces dejémoslo ahí. Listo. Entonces ahí ya me quedó aquí y vamos a hacerle los set y los get a ese. Simplemente lo que tenemos que hacer es adicionarle al insert getter and setter y lo adiciono aquí y ya me quedó. Ya tengo los getter y setter de ese también. Y de categoría, sí, de categoría. Ese es el valor que le vamos a mandar acá para que nos pueda dar. Entonces, listo, ya tengo arreglado el libro. Vamos a ir a libro service. Y ahora sí, simplemente acá es ID categoría, ese es en slime y acá entonces ya vamos a decirle libro y le vamos a decir punto set ID categoría. Set ID categoría y le vamos a pasar ID categoría. Y listo, ahí sí quedó esta parte lista. Vamos a hacer la conexión. Entonces, ¿en dónde? ¿En dónde? El libro. Creé el set y el get. Ya acá creé ID categoría. Sí, aquí creé ID categoría. Aquí le adicioné el ID categoría al constructor. Listo. Y bajé y le dije alt insert y inserté el getter y setter de ID categoría. Puedes hacerlo alt insert. La tecla alt insert le dices aquí getter and setter y ahí te debe aparecer ID categoría. No vuelve a aparecer. Nada más aparece el que falta. Y ya, y lo genera. Ya los que están, él no los genera. Entonces, vamos a generar la conexión. Vamos para el ya el service lo adicionamos, ¿cierto? Adicionamos el ID categoría. Ya el service lo tenemos, nos falta sino del service, es el libro DAO. Vamos a dejarlo listo una vez. Bueno, no hemos creado, todavía no llamemos acá. Vamos al libro DAO. Al libro DAO, ya tengo este método, lo voy a cerrar. Este lo voy a cerrar para que no me genere tanto bulto ahí. Entonces vamos a crear public void, public static void. A crear el método estático public static void. Vamos a decirle crear libro DAO. Listo, crear libro DAO. Vamos a pasarle como parámetro el objeto libro. Estamos haciendo algo que se llama inyección de dependencias. Y dentro de entonces vamos a test conexión. Y ustedes saben que nos copiamos este pedacito de
que tenemos acá. ¿Sí se acuerdan? Sí. Listo. Nos copiamos este pedacito que es la conexión, venimos acá y la pegamos. Entonces, como ya tengo pegada la conexión, esto lo voy a dejar aquí, esto lo voy a dejar acá para que diferenciemos. Y acá, dentro de la conexión, voy a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo que hicimos arriba. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Acá, dentro del try connection, ya cuando tenemos esto, vamos a llamar la clase prepare statement. Prepare statement, vamos a generar un objeto prepare statement, vamos a ponerlo PS y esto lo vamos a igualar a null. ¿Listo? Luego, ¿qué vamos a hacer? El try interno. Este try no tiene recursos, sino que lo llamamos. Ya saben que tiene un catch. Sí, crear libro. Ya, vamos a crear el libro. ¿Mm? ¿Cómo que no? Ojo, no se puede meter dentro de crear categoría. Tienes que ponerle cuidado que no estés trabajando dentro de crear categoría. Ojo, yo por eso lo volví chiquitico. Ya. Crear categoría. Acá arriba te paras sobre la función y le das ahí y él se recoge. ¿Para qué? Para que no cometamos el error de escribir dentro de él. La única manera que tiene un error es que estás escribiendo dentro de ese. O que se te haya borrado, o de que se te haya borrado acá al final una llave. Muchachos, espérenme un momentico, yo abriendo los pelados allá. ¿Dónde será la clase de hoy? Se me olvidó de la clase. Me olvidó de dónde es la clase de hoy. En el get. Mira si lo estoy metiendo dentro de ella. No, en mi Recuerda que el get es para implementar, el send es para mandar el dato. Está muy pendiente de eso. A mí, un momento, yo voy a hablar a los compañeros. No me acuerdo que hablamos por
Ya, ya estás organizado así. Listo. Dale. Entonces vamos a mirar qué hay que hacer ahí. Sería básicamente, la lógica sería la misma que utilizamos en el otro, sí. Entonces acá ya tenemos el prepare statement listo. Acá va una SQL session, recuerden, de tipo E. Y aquí normalmente lo que hacemos es que imprimimos un mensajito, él va a generar ese error ahí, no se preocupen que él genera el error de esa manera, hasta que nosotros no coloquemos lo que va allá al interior, o sea, hasta que no llenemos lo que va dentro del cuerpo del try, él no va a dejar de generar el error. Entonces, dentro del cuerpo del try, ¿qué vamos a hacer? El query. Entonces, vamos a hacer el string query. Ese string query, ¿qué contiene? Contiene toda la sentencia SQL. Esto, yo tengo que ser claro en algo. Este es el camino largo, porque acá estamos mandando las sentencias SQL. ¿Sí? Ya Spring Boot nos ahorra todo eso. Spring Boot nos ahorra todo eso. Ya no hay que mandar las sentencias. Eso se construye por medio de tablas por medio de tablas de anotaciones. Y nos ahorra mandar la sentencia. Pero
como necesito que ustedes aprendan el camino largo para que sepan qué es lo que se manda y después cuando ustedes vean Scrum digan, no, a todo lo que nos toca hacer, eso como es de fácil, es mejor cuando uno ve la dificultad a cuando uno ve el camino fácil y después le toca hacer la parte difícil. Entonces vamos a hacer la sentencia. Insert, vamos a decirle insert into, ¿cómo se llama el libro, cierto? Insert into libro y acá simplemente mandamos los campos. ¿Listo? ¿Cuáles son los nombres de los campos? Los nombres son nombre, autor, ICBN, categoría _FK. Nombre, autor, ICBN y categoría _FK. Creo que esos son ya los que tenemos ahí. Aquí ya mandamos values y como vamos a mandar 4 valores, simplemente colocamos 4 signos de, colocamos 1, 2, 3 y 4. Terminamos con punto y coma. Bueno, ya está aquí. Listo, ya mandamos los valores. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a generar el prepare statement, vamos a pasarle al objeto prepare statement, le vamos a pasar la conexión, vamos a pasar connect.prepare statement y le pasamos query. Listo, ahora sí, ya nos vamos, ya tenemos el objeto que está recibiendo el query, entonces ahora sí podemos llamar, como este objeto está recibiendo este query, en el objeto connect ya podemos llamar a prepare statement punto, le vamos a decir que obtenga el string, le vamos a decir get string, obtenga el string, get string, perdón, set string, no es get, set string, setee a la base de datos. Ese set string es setee a la base de datos. ¿Qué va a setear a la base de datos? Vamos a decir, en la posición 1 nos va a setear lo que usted obtenga del libro en get nombre. Véalo, ahí está. Y así mismo hacemos el resto. Prepare statement.setString, le vamos a decir en el parámetro 2 me va a mandar lo que usted obtenga en autor. Prepare statement punto, me va a setear en el parámetro 3 lo que usted obtenga, del libro de ICBN y me va a setear prepare statement punto set string parámetro 4 del libro, lo que me va a buscar libro.get y acá está el ID categoría. Libro.get ID categoría y me generó un valor y él acá, antes acá no puede ser string, acá tiene que ser set int. Aquí le va a decir usted set int, ya, ahí está porque estoy mandando un int. ¿Listo? ¿Qué hacemos cuando ya eso está listo? Le vamos a decir prepare statement.executeUpdate y después del executeUpdate vamos a mandar vamos a imprimir aquí un valor que diga registro de libro exitoso. Listo, si eso está correctamente generado, bueno, falta algo, tenemos que ir al libro service y llamarlo ya. Entonces vamos a decirle libro dado, vamos a llamar el método crear libro y le vamos a pasar el objeto libro. Súper importante, ese paso es fundamental porque ya lo estamos comunicando. Entonces ahora sí, ya con esto muchachos, nos vamos para test libro y lo que vamos a hacer es que vamos a llamar al libro service y llamamos a crear libro y le pasamos el objeto libro.
Listo. Y ahora sí, voy a comentar categoría porque ya lo tengo, ¿cierto? No la voy a llamar. Vamos a ejecutar y él me va a empezar a preguntar. Ingrese el nombre del libro. Entonces vamos a colocarle aquí Rayuela. Rayuela. Ingrese el autor. Entonces el autor es Julio Cortázar. El ICBN, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, JK. Y ingrese la categoría literatura latinoamericana. 2, ¿sí o no? Y me dice registro del libro exitoso. Si esto es verdad y yo vengo acá y actualizo, me debe aparecer Rayuela. Y véalo, ahí está. Muchas gracias, aquí me alcanza. Ya tengo los compañeros allá en clase. Entonces, no sé, muchachos, ahí está. Va para la grabación. Les dejo aquí, saquen la